Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. Si habéis visto mis últimos vídeos, sabréis que ahora mismo estoy con un nuevo juego llamado Shipped, que va de barquitos. Y bueno, en el vídeo en el que lo presenté enseñé que el juego tiene bots y conté que pensaba en un principio que el juego no podría tener bots porque para que puedan los barquitos navegar el escenario pues necesitan una inteligencia artificial bastante más avanzada de lo que podría hacer yo, pero entonces investigué un poco y descubrí que Unity viene ya con un sistema de inteligencia artificial para encontrar rutas, ¿no? Pathfinding, que se llama. Y bueno, dije que tal vez explicaría en un vídeo cómo funcionan los bots, así que allá vamos. Esto no va a ser un tutorial de cómo funciona este aspecto de Unity, simplemente lo vamos a ver muy por encima para que entendáis cómo va, ¿no? Vale, pues esto tenemos aquí, esto es un mapa de prueba, ¿no? Con unas cuantas islas por aquí, y tenemos esto que se llama el Nav Mesh, que esto es un plano, básicamente es el plano este blanco que tenemos de fondo, que en base a unas instrucciones lo que va a hacer es crear una especie de mapa del área que se puede, por la que un personaje tendría que poder pasar, ¿no? Si ahora mismo aquí le damos a Bake, va a hacer esto. Podemos ver aquí en el lado de la izquierda toda esta zona azul, ¿no? Ha creado aquí con polígonos y tal. Es la zona por la que los barcos podrían pasar. Esto está hecho con varios parámetros, ¿no? Entre ellos es el barco. ¿Cómo es el barco, no? Por ejemplo, tiene puesto que el radio es de 1,5. Esto, por eso aquí no está tocando las islas, está dejando un hueco. Si pusiésemos aquí, por ejemplo, que tiene un radio de 3... que volvemos a dar a Bake, ¿ves? Ahora hay mucho menos camino porque ahora tiene que dejar 3 unidades de distancia entre cada obstáculo que se encuentra. Vamos a volver a ponerlo como estaba antes. Ajá. Esto es para que, bueno, está a 1,5 porque después de hacer muchas pruebas he encontrado que es lo mejor para que se acerque lo suficiente pero no llegue a chocarse con la isla. Porque ahora veremos que no es tan fácil como parece en primer lugar. Bueno, vamos a ver primero cómo sería lo normal, ¿no? Lo normal sería usar un agente para que recorra esto en base al Nav Mesh que acabamos de crear, ¿no? Vamos a seleccionarlos los dos. No, ups. Así, vale. Si ahora mismo yo le doy al play, podemos ver este circulito, apenas se ve, que está recorriendo desde una esquina de la pantalla hasta la otra. Se frena un poco aquí cuando se acerca. Se va acercando y llega a su destino. No sé si se ha visto bien, pero bueno, vamos a repetirlo ahora, pero vamos a ponerle un barquito encima para que se pueda ver. Y se va a poder ver también porque no estoy usando este sistema tal cual. Si le damos al play, ahora este barquito, ¿veis? Va a recorrer el mapa por aquí, pero como podéis ver, es muy falso cómo se está moviendo, ¿no? Acelera de repente, frena, no se gira para mirar. Bueno, lo de girarse para mirar probablemente es porque empieza mirando hacia arriba. Si lo girase esto un poco, la rotación, y la pongo así, tal vez. Bueno, es que no sé, el agente está mirando en una dirección y el barco lo ves, así ya parece un poco más realista. Pero la cosa es que el juego se mueve con unas físicas un poco difíciles de controlar, ¿no? No puedes frenar, tienes que controlar cuánto aceleras, cuánto giras. Entonces, si los bots se controlan así, aparte de que visualmente es muy falso, esto se podría arreglar un poco si toco los parámetros y tal, podría hacer que no dé tanto el cante, pero al final estarían haciendo trampas y creo que se notaría, ¿no? Porque podrían dar giros, sobre todo ahora porque está yendo recto sin más, pero si tiene que girar de repente e ir en la dirección contraria, pues se notaría mucho que la máquina está haciendo trampa, que no está jugando igual que tú. Entonces, bueno, podría ser un sacrificio necesario, pero entonces se me ocurrió otro sistema, que es que como el problema para hacer un script yo mismo que controle los barcos es que los barcos no son capaces de encontrar el camino, ¿no? Entonces lo que se me ha ocurrido es hacer que un barco siga a un agente, porque el agente sí que es capaz de encontrar el camino y así el barco lo puede seguir desde atrás jugando igual que si fuese un personaje de verdad, porque el barco tiene un script que le dice básicamente que se gire hasta que mire a la gente y si está mirando a la gente que acelere, y todo esto lo hace imitando el input de un mando de verdad. O sea, el script de que controla el bot le está diciendo gira el stick de la izquierda, gira el stick a la derecha, pulsa el A para acelerar, y entonces es exactamente igual que si lo controlase un humano, ¿no? Desde el punto de la jugabilidad y las físicas. Vamos a verlo aquí ahora para probar. Si le damos al play,
explota ahí porque hay errores, pero no pasa nada. ¿Dónde está la gente? Aquí. Aquí podemos ver que hay un agente ahora como porque está usando el código que no está hecho solo para el testeo, va a intentar ir al centro de la pantalla más o menos. Entonces tenemos aquí el barquito, tenemos al agente, como veis el barquito se está girando y cuando lo mira el agente acelera y el barquito lo persigue. Cuando llega al centro de la pantalla pues se queda por ahí y el barquito intenta mantenerse en el círculo pero se va pasando, así que va dando vueltas. Vamos a darle otra vez para repetirlo porque el agente también tiene un script que lo controla para evitar que el barco se pierda, ¿no? Porque si lo dejásemos sin más, el agente iría bastante rápido, llegando hasta el final, y el barquito se perdería por el camino, o a lo mejor el agente esquivaría una isla y el barco se chocaría de frente. Entonces el agente también tiene un script que le dice, por ejemplo, no te alejes demasiado del barco, frénate si te estás alejando demasiado. Si el barco te ha perdido, desaparece y vuelve a aparecer donde está el barco y vuelve a navegar otra vez, que lo veréis ahora. ¿Ves? Ahí desaparece, vuelve hasta el barco, desaparece, vuelve hasta el barco. Eso es porque el barco lo ha perdido. Y entonces así, bueno, pues funciona más o menos. Como vimos en el vídeo, ahora la inteligencia, tocando datos y cambiando un poco el script y tal, la inteligencia funciona bastante mejor que en aquel primer vídeo que hice, pero aún así no es que sean unos genios, ¿no? Es bastante fácil ganarla. Vamos a ver ahora en acción, voy a grabar esto por aquí, vamos a abrir el menú principal, ¿dónde está? Aquí. Y vamos a jugar una partida de verdad con bots y vamos a ver cómo se comportan los bots en una partida de verdad. Vamos a añadir 4 bots. Y yo. Este es el juego de verdad. Espera que se quite esto, ¿vale? Pausamos un momento aquí para analizar esta escena. Primero por aquí tenemos el nav mesh, ¿no? Como veis, aquí no se ve tan claro porque el fondo es azul también, pero se puede ver más o menos cómo está haciendo aquí el borde de las islas. Y tenemos los 4 agentes que, como veis, están yendo y dirigiendo los barcos hacia el centro de la pantalla. La inteligencia artificial también hace, bueno, la mía, mi script, que cuando cojan una caja y estén apuntando a otro barco, disparen. Entonces, ¿veis? Ahora el mapa se va creando según se va moviendo la cámara. Ahora de nuevo el nav mesh también se va actualizando cuando se crea nueva parte del mapa para tenerlo ahí todo. Y ahora los agentes van a seguir por aquí. Uno de los barcos ya se ha estrellado y el resto siguen por aquí intentando mantenerse en el centro de la pantalla. Este le va a disparar a este. Estos van a seguir por aquí hasta que uno de ellos se estrelle. Este ha pasado ahí rozando el límite. Cuando tienen que pasar entre 2 islas o van demasiado rápido, pues es difícil que no se choquen. Esto también les pasa a los humanos y con los bots pues es difícil que este por aquí se ha quedado parado por algún motivo. Eso habrá que arreglarlo en el futuro y bueno, ahora explota cuando deja de mirar de la cámara. Pues eso. Se comportan más o menos bien, creo que es decente, podría sacar el juego con estos bots. Es posible que todavía, aunque ya lo he tocado bastante, es posible que haya margen de mejora, ¿no? Que tocando algunos parámetros, cambiando su velocidad máxima a la que pueden ir o la distancia a la que se pueden acercar, y luego tiene un montón de pequeñas normas y truquitos que tiene puesto, en plan, si estás demasiado cerca, independientemente de lo que haga la gente, si estás demasiado cerca al barco de una isla, que se frene, si tiene una enfrente también que no acelere, pequeños trucos así que hacen que el comportamiento en general pues sea decente. No llega al nivel de un humano bueno, pero está por encima del nivel de una persona a la que se le da mal el juego. Y bueno, más o menos resisten, es divertido jugar con los boss, así que está bien. Como digo, puede que mejore, pero de momento al menos llega a un nivel. Eso es todo, que espero que se haya entendido bien y haya sido interesante, así que nos vemos por ahí en otro vídeo.